Buenos días estudiantes patitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a aprender cuándo una función es creciente y o decreciente. Verán que es un tema mucho más sencillo de lo que parece, así que vamos allá. Rápidamente vamos a recordar que toda función viene definida por f, que va desde su dominio, que es un conjunto de los números reales, hasta un codominio. Por lo tanto, una función va a ser creciente en su dominio, o sea, en el dominio de f, cuando se cumple la condición de que x de 1 tiene que ser menor a x2, y eso debe implicar que f de x1 tiene que ser menor a f de x2. Se lo voy a explicar más adelante. De la misma manera vamos a tener que una función va a ser decreciente en el dominio de f si se cumple que x1 menor a x2 implica que f de x1 tiene que ser mayor a f de x2. Ahora, para cualquier caso, sea creciente o decreciente, se tiene que dar para cualquiera sean los puntos x1, x2 en el dominio de f. Ahora, ¿qué mejor manera de aprender este concepto que ejercitando? Ejemplo 1. Compruebe que la función f de x igual 3x más 2 es creciente en todo f. Entonces vamos a saber inmediatamente que el dominio de esta función van a ser todos los reales. Ahora, la mejor manera de abordar estos ejercicios es comenzando por el lado izquierdo de nuestra definición. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar con x1, que tiene que ser menor a x2. Y de esto, nosotros tenemos que llegar para cada término de x a la función f de x. Como tenemos una inecuación, vamos a multiplicar por 3 a ambos lados de la ecuación, lo que nos va a resultar que 3x1 va a ser menor a 3x2. Ahora, le sumamos 2 a ambos lados de la ecuación y vamos a tener que 3x1 más 2 va a ser menor a 3x2 más 2. Ahora, si nosotros nos fijamos bien, eso es lo mismo decir a f evaluado en x1. Y este lado derecho de la ecuación va a ser f evaluado en x2. Entonces f de x1 va a ser menor a f de x2, lo que da por resultado que la función es creciente. Ahora, si nosotros graficamos esta ecuación, tenemos que esta ecuación va a tocar en el punto menos 1 en el eje x y en el punto 2 en el eje y. Va a ser de esta manera la gráfica. Si nosotros vemos la función, es una función lineal donde la pendiente va a ser igual a 3, que va a ser mayor a 0. Entonces, si bien recordamos que cuando la pendiente de una función lineal era mayor a 0, la función era creciente. De esta manera queda demostrado. Ahora, si nosotros tenemos un segundo ejemplo, ejemplo 2, si la función f de menos x igual menos 3x más 2 es creciente o decreciente en su dominio de todos los reales. Ahora nosotros sabemos rápidamente que como la pendiente de esta función es menos 3, es menor a 0, nosotros ya sabemos que la función es decreciente. Pero si lo queremos comprobar, podemos usar nuestra definición. De la misma manera que el ejercicio anterior, vamos a pensar que x1 tiene que ser menor a x2. Nosotros ahora vamos a multiplicar por menos 3. Y recuerden, cuando la inecuación es multiplicada por un número negativo, la igualdad debe cambiar. Por lo tanto, vamos a tener que menos 3x1 va a ser mayor a menos 3x2. Ahora, si sumamos 2 a ambos lados de la ecuación, vamos a tener que menos 3x1 más 2 va a ser mayor a menos 3x2 más 2. Lo que nos da finalmente que si nosotros vemos que lo que es menos 3x1 más 2, esto no es nada más que f de x1 y el lado derecho va a ser f de x2. Pero f de x1 va a ser mayor a f de x2. Ahora vamos a tener de aquí que como x1 es menor a x2 e implica que f de x1
sea mayor a f de x2, vamos a tener que esta función va a ser decreciente. Ahora, si nosotros volvemos y graficamos la función del ejercicio número 2, va a cortar en el eje X en aproximadamente en 0,6 periodos y en el eje Y en 2. Entonces, esta ecuación va a ser del estilo, va a ser decreciente. ¿Se entendió? Eso es lo que tienen que saber para definir si una función es creciente o decreciente. Ahora vamos a ver un ejemplo más complicado. Ejemplo 3. Vamos a tener que determinar dónde la función x cuadrado menos 4x más 3 es creciente o decreciente en todos los reales. Lo que tenemos que hacer es tomar como referencia, tomamos como referencia de que x1 es menor a x2, como lo dice nuestra definición más arriba. Entonces lo que nosotros queremos hacer acá es comparar f de x1 con f de x2. ¿Y qué mejor manera de comprobar unas funciones? Es haciendo una diferencia. Entonces tenemos que f de x2 menos f de x1 nos va a resultar que eso va a ser, evaluándolo la función, x2 al cuadrado menos 4x2 más 3, restamos x1 al cuadrado menos 4x1 más 3. Si nosotros resolvemos esto simplificando, primero que nada se nos va a ir este 3 porque se nos va a restar con el otro, y vamos a tener que x2 al cuadrado menos 4x2 menos x1 al cuadrado menos 4x1. Si nosotros seguimos factorizando, vamos a tener que esto nos va a quedar la diferencia de x1 y x2 al cuadrado menos 4 de x2 menos x1. Como tenemos una diferencia de cuadrado, la podemos factorizar como x2 menos x1 por x2 más x1. Y a eso le restamos 4 veces la diferencia de x2 menos x1. Ahora nosotros vamos a tener el factor común de x2 menos x1. Entonces podemos seguir simplificando por el factor común de x2 menos x1 multiplicado x2 más x1 menos 4. Ahora, como nosotros tenemos la diferencia entre x2 y x1, eso también lo podemos expresar de la siguiente manera, como x2 menos x1 va a ser mayor a 0. Lo vamos a escribir de esta manera para más comodidad. Por lo tanto, como vamos a tener que este lado va a ser mayor a 0 siempre, según nuestra definición, el signo de la diferencia entre x2 y x1 solamente va a depender de este factor de acá. Vamos a tener que, si x2 más x1 es mayor a 4, va a ser que toda la expresión, que esta expresión que aquí yo voy a marcar en asterisco, va a ser mayor a 0. Por lo tanto, se puede concluir que f de x2 va a ser mayor a f de x1, lo que va a dar como resultado que la función va a ser creciente. Por otro lado, si nosotros tenemos que x2 más x1 es menor a 4, vamos a tener que esta función, la que marqué en asterisco, el lado derecho de x2 menos x1 va a ser mayor a 0, pero el otro lado va a ser menor a 0. Entonces un número positivo con un número negativo va a ser negativo, lo que va a hacer que f de x2 sea menor a f de x1, lo que nos va a dar el resultado que esta función va a ser decreciente. Lo que podemos concluir acá, que la función x cuadrado menos 4x más 3 tiene una parte que es creciente y decreciente. Ahora, si queremos saber dónde la función es creciente y decreciente, vamos a tener que estudiar esta expresión de acá, sabiendo que el lado izquierdo siempre va a ser positivo.
Entonces, como sabemos que el lado izquierdo siempre es positivo, necesariamente para encontrar un punto crítico o el mínimo, vamos a hacer que la función del lado izquierdo sea igual a 0. Es decir, que x2 más x1 menos 4 sea igual a 0. Si despejamos el 4 de la ecuación, nos va a quedar de esta manera. Y si esto lo multiplicamos por un medio, vamos a tener que x2 más x1 dividido 2 va a ser igual a 2. Y si bien recordamos, esta expresión que está acá es equivalente al punto medio de una función cuadrática. Entonces, este valor de aquí nos dice la tendencia donde la función es creciente y decreciente. Lo que finalmente nos da que la función f de x va a ser decreciente en el punto menos infinito al 2 y va a ser creciente en 2 hacia más infinito. Ahora, ¿qué pasa si nosotros graficamos la función que tenemos? Ya sabemos que es una parábola porque es un polinomio de grado 2. ¿Cómo ahora podemos calcular el vértice de la ecuación? Si bien recuerdan, si tenemos nuestra ecuación cuadrática, menos 4 más 3, eso, nosotros el 2, este 2, lo pasamos multiplicando acá y bajamos el que acompaña el x. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, 2 por x menos 4 y lo igualamos a 0. Despejamos el x, que nos queda 2x igual a 4 y x va a ser igual a 4 medios y eso es igual a 2. Entonces 2 va a ser el punto donde la concavidad de la parábola va a cambiar. La gráfica va a ser algo así, como desde el punto 2 hacia el menos infinito va a ser decreciente, probablemente la parábola sea de esta forma así. Y del punto 2 hacia el positivo, la parábola va a ser de esta manera. Entonces de esta manera va a ser creciente y de esta manera va a ser decreciente. Espero que les haya gustado mucho el video y que haya sido muy útil. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.